Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar porque tengo vía Zoom a nuestro experto en temas de gestión ambiental, Carlos Álvarez Flores. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, Adrián, a ti y a tu auditorio. Carlos, ¿qué tema nos tienes para el día de hoy? Mira, hace unos días, hoy es 27, hace 5 días se conmemoró el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. En esta ocasión voy a hacer unas referencias muy importantes sobre este tema, sobre la importancia del suelo y la tierra fértil. Hay un documento muy valioso, un documento de la Iglesia Católica que se llama Concilio Vaticano II, que fue publicado en 1965 por el Papa Pablo. En él ya se menciona el suelo, esta fertilidad, habla de la fertilidad del suelo y por supuesto habla del sustento, porque de ahí proviene este alimento, ¿verdad? Esta forma que tenemos en la Tierra, en el planeta, de obtener esta energía, vitaminas, minerales y proteínas. Entonces, antes de eso, hace mucho más, San Francisco de Asís hablaba y decía, alabado seas mi Señor. Dice, nos recuerda San Francisco que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas mi Señor por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Esas eran las expresiones que usó San Francisco de Asís. Y lo último, que para mí es ya ahora sí algo mucho más concreto, más actual, crítico, este Santo Padre que hoy tiene la Iglesia Católica, el Padre Francisco, en su carta encíclica Laudato Si, que es un documento moderno, un documento actual, en donde el Papa Francisco critica y dice sobre el cuidado de la casa común. Este fue publicado en 2015, hace apenas 8 años, y en su capítulo primero dice lo que le está pasando a nuestra casa. Inciso 1 dice cambio climático, contaminación y cambio climático. Y dice textualmente, dice, voy a leerlo, existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los combustibles fósiles que utilizan para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos debido al transporte, al humo de la industria, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de maleza y agrotóxicos en general. Fíjate nada más cómo lo define y cómo le llama así por su nombre a estas sustancias químicas. Y luego dice, la tecnología, esta es una crítica muy dura, dice, la tecnología que ligada a las finanzas pretende ser la única solución de los problemas. De hecho, suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas. Ahorita explico esa frase. Y por eso a veces resuelve el problema creando otros. Esta crítica dura, real, que hace el Papa Francisco se refiere a cómo es que ya tenemos 8 décadas en México, vamos a hablar de México, utilizando fertilizantes químicos, la urea, el cloruro de potasio, el nitrato de amonio,
el superfosfato triple, el superfosfato simple y la urea. Esta urea que la usa todo el mundo, pero que es ácida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Acidificando el suelo. El suelo, Adrián, el suelo agrícola es un organismo vivo y hay miles de cadenas bacterianas, hay hongos, bacterias, actinomicetos, microorganismos maravillosos. Según los estudios de Riverside, aquí en California, por cada centímetro cúbico de suelo que tenga un pH, ¿verdad? Un potencial de hidrógeno de 7, eso quiere decir neutro. Acuérdate que el pH es la acidez o la alcalinidad del agua o del suelo o de cualquier sustancia. Entonces, de 1 a 7 es ácido, de 7 a 14 es alcalino, pero el agua y el suelo deben estar alrededor de 7, o sea, neutro. Pero si tú utilizas urea durante 25 o 30 años, pues el suelo se acidifica. Y al acidificarte baja el pH y se mueren millones de microorganismos. Se sabe y se supone que hay hasta 300 millones de microorganismos por cada centímetro cúbico de suelo. Entonces, esta crítica del Papa la traigo yo a colación porque México insiste en usar urea. Y ya hemos degradado 18 o casi 20 millones de hectáreas de suelo agrícola. Y además de la urea, usamos herbicidas. Este glifosato, la discusión del glifosato, que ahorita ya tiene 4 años, ¿verdad? La discusión, porque Semarnat ya finalmente prohibió la importación del glifosato, va a prohibirla ya totalmente en próximo enero 31 del 2024. Esos herbicidas, igual que el 2,4-D diclorofenoxiacético, ácido diclorofenoxiacético, y el paraquat, son muy tóxicos y los aplicamos entre los surcos, en las siembras, en las parcelas, ¿verdad? Entre surco y surco aplicamos estos herbicidas porque a nuestros productores agrícolas les da flojera cortarlas con la mano, como le hacía mi abuelo. Mi abuelo contaba todas esas hierbas. Una de esas hierbas son los quelites. ¿Tú has comido quelites, mi querido Adrián? Sí, claro Bueno, que pues sí. yo de chiquillo, cuando iba yo con mis abuelos, comíamos quelites, ¿verdad? Ya cocidos en una tortillita con salsa, pues muy rico, ¿verdad? Bueno, ahora bien, entre plaguicidas, herbicidas tóxicos, más la urea ácida, más la lluvia ácida. Fíjense bien, todas las termoeléctricas que tiene Pemex queman un combustóleo sucio y ese combustóleo trae azufre, trae hasta 40,000 partes por millón, que es muchísimo. Y entonces se generan unas emisiones de dióxido de azufre y trióxido de azufre que mezcladas con el vapor de agua que hay en la atmósfera se forma ácido sulfúrico y literalmente así cae, llueve ácido sulfúrico. Pero también hay óxidos nitrosos que se generan en las combustiones de todo. Todo lo que quemes, gasolina, gas natural, por supuesto carbón, diésel o combustóleo, genera óxidos de nitrógeno. Y ellos se combinan también con la humedad del ambiente, del aire, y forma ácido nítrico y llueve ácido nítrico. Entonces tenemos sobre el suelo, tenemos contaminación por los plaguicidas tóxicos, tenemos la acidez por la urea y de ribete le ponemos la lluvia ácida que diariamente generan todas estas emisiones por la quema de combustibles fósiles. De manera pues que estamos acabando con los suelos agrícolas del mundo, no solamente de México. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos disminuyendo su productividad. O sea, en pocas palabras, estamos cancelando, eliminando la producción de alimentos que requieren 8,000, que requerimos, diría yo, 8,000 millones de seres humanos. O sea, estamos cavando así consistentemente e irresponsablemente, estamos cavando nuestra tumba. Estamos ya
De hecho, ya dicen los que saben, los futurólogos dicen que ya iniciamos la sexta extinción y que no nos hemos dado ni cuenta. Como estamos tan entretenidos con el Cruz Azul y con el Guadalajara y con el Tigres, o con el circo que tiene el señor que está en Palacio Nacional, ¿verdad? De las corcholatas. Y lo más importante, ahí está, y no reparamos en ello. Por eso yo traje hoy a colación, digo, yo soy católico, ya sé que hay muchos que no son católicos, pero me parece muy adecuado recordar cómo un líder mundial como el Papa Francisco habla tan cruda y directamente sobre el problema de la contaminación de los suelos, de este suelo y de esta tierra fértil, que es la que nos da el sustento. Ese es mi comentario el día de hoy, Carlos, Adrián. te tengo que preguntar, casi todos los pronósticos, expectativas, hablaban de 30, 50 años. Sin embargo, hay expertos que dicen que todos estos temas que tú nos hablas cada vez se ven más cerca. Ni siquiera vamos a llegar a esos 30, 50 años de los que hablaban los estudios que ellos habían, pues digamos, previsto como tal. Ante esta situación, las soluciones que nosotros podamos dar a este tipo de problemas, ¿también las podemos hacer igual de rápido que la devastación que estamos generando? Pues mira, lo que nos falta es tener esa conciencia, esa darnos cuenta de la gravedad del asunto, pero pareciera que no, pareciera que los productores agrícolas, ellos están así como de forma automática usando la urea, usando los plaguicidas, cuando que ya sabemos que existen las soluciones de origen natural. Ya tenemos todo, tenemos herbicidas, tenemos fertilizantes de origen natural. Todo eso ya existe, pero hay un tema que es el tema económico, Adrián. Ese es el problema. Aquí lo dice el Papa, fíjate cómo lo dice. La tecnología que ligada a las finanzas pretende ser la única solución de los problemas. O sea, el problema es que es el dinero, la economía y el negocio. Es lo primero. Entonces, todo gira en torno a la economía, pero no es así, no debe ser así. ¿Por qué? Porque eso ya está probado. No creas que estamos inventando, ni yo estoy inventando, ni el Papa está inventando. La realidad de la degradación de los suelos del mundo es un hecho. El señor Antonio Guterres, líder de la Organización de Naciones Unidas, nos llama la atención, la FAO, que es la Agencia de Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, nos dice, todos los años nos llama la atención y dice, no es con fertilizantes químicos ni con plaguicidas tóxicos como se deben producir los alimentos. Entonces, necesitamos la voluntad y la conciencia y la responsabilidad de los gobiernos del mundo, de los líderes políticos del mundo, que son los que dirigen el destino económico de las naciones. Entonces no pueden anteponer, no deben anteponer el negocio y la economía al futuro de la humanidad. Además, no hay que olvidar que los suelos son el sistema de captura de carbono más importante que tiene el planeta. Entonces estamos al revés, estamos destruyendo el sistema más importante de captura de carbono, estamos calentando el planeta con CO2 y estamos cancelando el futuro. O sea, estamos cancelando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ese es el Claro. problema, que falta esa conciencia, ¿verdad? En tanto los líderes no entiendan y no reaccionen, pues es muy difícil que tú y yo, ¿verdad? Yo puedo estar aquí hablando contigo los próximos 20 años, bueno, ojalá, ¿verdad? Ya me estoy cuidando para durar otros 20 años, mi querido Adrián. Pero de nada sirve que tú y yo y que ustedes como medio importante de comunicación en San Luis lo publiquen, lo difundan, si los líderes, ¿verdad? No actúan, no cambiamos esta forma, esta equivocada forma de producción agrícola. Es urgente ya que empecemos a cambiar y abandonemos todo esto, todas estas sustancias químicas, para que empecemos a regenerar los suelos, regenerar, a reforestar, a recuperar suelos agrícolas. Si quieres, la semana que entra hablamos de cómo podríamos recuperar
todos esos suelos erosionados que tiene nuestro país. Claro, y que nos puedas decir también, Carlos, quizás cómo cada persona desde su trinchera, quizás no a gran escala, pero poner nuestro granito de arena para también, si ya no bien revertir, mínimo alentar este proceso el cual estamos sufriendo a nivel mundial. Con mucho gusto, así lo plantearemos la próxima semana. Carlos, te lo agradezco muchísimo. Gracias por tu colaboración esta semana. Por lo pronto nosotros nos despedimos. Gracias a Carlos, precisamente por Carlos Álvarez Flores, por su colaboración. Nosotros pues nos vemos y escuchamos en la próxima semana. Gracias y siga pendiente de las redes de Plano Informativo.